¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada ¿Qué información necesito? El aprendizaje esperado es expresa de manera clara sus argumentos y lo sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. El énfasis es seleccionar información para un tema definido. Nuestro resumen dice así: esta sesión tiene como objetivo identificar las características de la información que puede servir para expresar argumentos en un debate. Buscar información en ocasiones resulta una actividad muy compleja, ya que, en la actualidad, haciendo un clic puedes acceder a mucha información de diversas partes del mundo y en muchos idiomas. Recuerda que tu objetivo es recabar información para utilizarla al participar en un panel de discusión. Ten en mente un tema que te gustaría trabajar. Si es complicado, te sugerimos algunas preguntas que te puedan servir para elegir uno. Como por ejemplo, ¿qué temas te interesan? Es decir, dependiendo de tus gustos e intereses, puedes identificar una temática. Si te interesa la música, la danza, la cocina, puedes basarte en ello para identificar un aspecto que te gustaría tratar en un panel. ¿Sobre qué tema te gustaría aprender? Tomando en cuenta temáticas que desconoces y de las que sabes poco, puedes identificar alguna en particular sobre la que te gustaría saber más e investigar. Estas preguntas son solo ejemplos que te pueden ayudar a definir el tema. Tú puedes plantearte otras preguntas y temáticas leyendo textos académicos, libros, periódicos o inclusive viendo películas, documentales o temas relacionados con tus experiencias personales. Ahora, plantéate estas preguntas. Te pueden ayudar mucho al momento de delimitar un tema, porque en ocasiones es difícil saber cómo comenzar a buscar información si no tienes claro los aspectos a investigar. Recuerda que las perspectivas pueden ser variadas, así que procura que sean interesantes y novedosas, pero sobre todo que aporten conocimientos a quienes lo escuchen. Una vez que tengas planteada la temática, te sugiero que elabores un esquema que te ayude a definir la información que necesitas. Una vez que ya tienes un tema definido, la información con la que ya cuentas y la faltante, es importante seleccionar los materiales de lectura que necesitarás. Una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar tu tema es la elaboración de preguntas guía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que se entiende entonces es que las preguntas guía te ayudan a reconocer aquello que es fundamental de tu tema. Al contestar esas preguntas, prácticamente está resuelto el tema. Una vez que tengas el tema definido, es importante tener claras las estrategias de búsqueda para encontrar libros, documentos y otras fuentes que te puedan servir. El reto de hoy es el siguiente. Utiliza algunas de las estrategias que aprendiste en esta sesión para seleccionar información, utilizando libros, periódicos, revistas, sitios de internet o lo que tengas a tu alcance. Es decir, redacta preguntas guía, haz una bitácora de trabajo o implementa estrategias de lectura para que practiques la forma en la que seleccionas información. Recuerda que la participación de la familia es importante, porque juntos aprendes más. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Medida de probabilidad. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican calcular la probabilidad de eventos complementarios mutuamente excluyentes e independientes. El énfasis es expresar la medida de probabilidad. Nuestro resumen dice así: el propósito de esta sesión es resolver problemas que impliquen eventos mutuamente excluyentes e independientes, para lo cual resolverás algunos problemas de la vida cotidiana donde se aplican estas características. Inicia recordando que la probabilidad mide la frecuencia con la que ocurre un resultado en un experimento aleatorio bajo condiciones suficientemente estables. También que en un experimento aleatorio la probabilidad que ocurra un evento aleatorio A es igual al cociente de los casos favorables en los que pueda ocurrir el evento A entre los casos posibles del experimento aleatorio. Se expresa de la siguiente forma. Probabilidad se le conoce como probabilidad clásica y se expresa como probabilidad A es igual a casos favorables F dividido entre casos posibles N. Para poder determinar el que dos eventos sean mutuamente excluyentes, en esencia es que ocurra uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Observa ahora un problema que involucra este tipo de eventos. El experimento aleatorio es lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo. Determinen el espacio muestral de lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo. Ocupemos un arreglo rectangular. Y su espacio muestral es 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A. Y su cardinalidad es 12. Considerando el espacio muestral, llena los datos que faltan en la siguiente tabla. En la tabla se enuncia un evento, el evento A, que es el que caiga un número par y sol. Se observan los resultados posibles del mismo, que son 2 águila, 4 águila y 6 águila, y se obtiene su probabilidad, que 3 doceavos, que es también un cuarto, que es igual a 0.25 o igual a una probabilidad de 25%. ¿Cómo definirías el evento B y su probabilidad? Observa cuáles son los posibles resultados del evento 2 águila, 4 águila y 6 águila. B es el evento, cae un par águila y su probabilidad es 3 doceavos. ¿Cuáles son los resultados posibles del evento C y su probabilidad? Son 4A, 5A y 6A, pues son mayores que 3 y sale águila, y su probabilidad es 3 doceavos.
Una vez que completes la tabla puedes hacerte algunas preguntas comparando los eventos. ¿Tienen elementos en común? ¿Qué los hace diferentes? ¿Dos eventos que no pueden ocurrir a la vez? De hecho, sí, se cumple uno, no se cumple el otro. Son eventos mutuamente excluyentes y como viste la probabilidad de que ocurran los dos a la vez es 0. El reto de hoy es el siguiente. Aprendiste a resolver problemas aplicando las características de los eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes aplicados en problemas. Te sugerimos revisar en tu libro de texto y resuelvan los problemas que tienen estas características. Comparte tus resultados con tus compañeros y llega a una conclusión. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de química, titulada Compuestos iónicos o moleculares. El aprendizaje esperado es: identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su estructura, atómica, molecular o iónica. El énfasis es diferenciar entre compuestos iónicos y moleculares a partir de sus propiedades. Nuestro resumen dice así: Bill Nye, que es un divulgador de la ciencia, te hace reflexionar acerca de esta frase. La ciencia es la clave de nuestro futuro, y si tú no crees en la ciencia, entonces nos estás reteniendo a todos hacia atrás. Te das cuenta que juntos se puede construir un futuro que tenga un sustento tanto científico como ético y con ello lograr una convivencia armónica en el entorno social y natural. En esta sesión diferenciarás entre compuestos iónicos y moleculares a partir de sus propiedades. La química es tan cercana a ti que ni te percatas de cómo sería la vida sin ella. Desde las culturas prehispánicas eran bien conocidas las propiedades de las sustancias, así como los procesos químicos que satisfacían diferentes necesidades humanas. ¿Sabías que sin química no hay cocina? Una reacción de óxido de calcio es la clave de tu dieta. En México, uno de los alimentos indispensables es la tortilla, que se elabora con maíz. Para la obtención de la masa de maíz, previamente es necesario llevar a cabo una reacción química fundamental, la nixtamalización. En esta reacción se ablandan las paredes celulares formando una especie de gelatina, de manera que los granos son mucho más suaves. Además, se incorpora calcio, por lo que al ingerir tortillas o alimentos derivados del maíz, es una fuente de calcio que es necesario para el buen funcionamiento del organismo, en particular del sistema óseo. Gracias a la nixtamalización, puedes disfrutar de las sabrosas tortillas y todos esos platillos en los que se utiliza el maíz. La ciencia la practicaban las culturas prehispánicas y se sigue aplicando en la actualidad y en algo tan rico como lo es la gastronomía. Tu cuerpo está constituido por una infinidad de átomos, iones y moléculas, los cuales están en constante interacción. Tú mismo eres la evidencia de estas interacciones. Toda la materia, incluyendo a los seres vivos, está compuesta por distintos átomos. Los seres vivos están caracterizados, entre otras cosas, por tener una organización celular, es decir, los seres vivos están formados de una o más células. Al interior hay iones y moléculas que se organizan en estructuras celulares. Otra manera de decirlo es que las células son como los ladrillos que construyen los tejidos. Estos, a su vez, a los órganos y sistemas que conforman a los individuos. El reto de hoy es el siguiente. La lectura abre la posibilidad de crear, reflexionar, imaginar. Por ello, ¿qué leer? Te recomendamos a John Emsley, Moléculas en una exposición. Lo podrás encontrar en la colección de los libros del rincón. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada La escuela más allá de las aulas. El aprendizaje esperado es: participa en acciones para promover y defender activamente el respeto a la libertad en el espacio escolar. El énfasis es analizar qué significa el espacio escolar en contextos de distanciamiento social. Nuestro resumen dice así: en tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Esta frase, que se le atribuye al físico Albert Einstein, es más que ilustrativa del contexto actual. Como sabes, en este periodo en el que te ves afectado por la pandemia provocada por el COVID-19, se ha decidido suspender las actividades presenciales en las escuelas de todos los niveles. Tú lo has experimentado. Por eso es importante que se hable sobre el significado del espacio escolar en este contexto de distanciamiento social. Te encuentras ante una experiencia nueva. Tal vez nadie se había imaginado que podrías estar tan prolongadamente en esta situación, en la cual se debe permanecer en casa. Como ya te habrás dado cuenta, la experiencia educativa a distancia es muy diferente a la educación presencial, que ya habías recibido la mayor parte del tiempo. En esta sesión, reflexionarás sobre cómo se transformó la idea de espacio escolar y cómo se relacionan y aprenden de él en este contexto de distanciamiento social. A lo largo de la sesión, conocerás casos en los que se muestra cómo estudiantes y docentes se han adaptado a las nuevas condiciones, creando nuevas formas de vivir en el espacio escolar, así como algunas dificultades y sugerencias para atenderlas. La pandemia por COVID-19 ha generado que estudiantes y docentes transformen prácticas de aprendizaje y concibas el aula escolar como una forma no convencional que ha sido el trabajo en línea o desde otros medios como la radio o la televisión desde casa. Ante los cambios es importante buscar una forma de adaptarse. Si en este periodo la recomendación es quedarte en casa, pero tienes que garantizar el derecho a la educación.
el tuyo, así como el de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. ¿Qué implicaciones ha tenido este evento en la forma como aprendes? ¿Cómo se ha modificado el espacio escolar en estas circunstancias? Comienza por identificar a qué se refiere la idea del espacio escolar. Las actividades que realizabas cuando asistías a la escuela implicaban el ejercicio de tu libertad mediante decisiones y acciones para atender necesidades. Por ejemplo, decidir a qué hora te levantarías para acudir a la escuela, decidir quiénes serían tus amigas, amigos y la forma que te relacionabas. Tradicionalmente, el espacio escolar ha sido la escuela. Ahí te encuentras con amigas, amigos y con tus maestros. En la escuela existían lugares y reglas que organizaban la vida escolar en la que se convive y se logran los aprendizajes. ¿Cuáles son estos lugares? Con regularidad hay salones, biblioteca, pizarrón, butacas y un patio o un lugar de recreo. La escuela no solo es eso, sino también un espacio de socialización donde te relacionas con tus pares, con docentes, directivos y personal administrativo. Es decir, ahí realizaban actividades educativas como tomar clase o tareas, pero también platicabas, jugabas y conocías a personas diferentes. Con el distanciamiento social, los espacios escolares quedaron vacíos, el concepto de escuela se tuvo que reinventar y el aula es ahora la sala, el comedor o el patio de tu casa. En muchos casos, estudiantes se encuentran con sus maestros y compañeros mediante los dispositivos digitales. No se trata de un espacio físico solamente, porque tienes una experiencia de educación a distancia, así que una parte del espacio educativo es una combinación de tu casa con la de tus compañeros y la de tus docentes. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre la siguiente frase de Viktor Frankl. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Innovación y Diseño. El aprendizaje esperado es: usa la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de alternativas de solución a problemas técnicos. El énfasis es elaborar el diseño de un proceso, producto o servicio con innovaciones. Nuestro resumen dice así: antes de comenzar, repasa algunos conceptos aprendidos en la sesión anterior. Inicia recordando que el hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. También se habló del software, término que hace referencia a un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora, y que pueden tener aplicaciones en diferentes énfasis de campo. Unos ejemplos podrían ser algunos simuladores de mecanismos electrónicos, además de programas CAD, que ayudan al modelo de mecanismos de máquinas, así como de modelado de ropa y en general de diseño. Se denomina CAD al diseño asistido por computadora, y son programas computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos, ya sea en segunda o tercera dimensión, es decir, 2D o 3D. El diseño o tecnología CAD se refiere a la técnica creativa del desarrollo de productos industriales, es decir, aquellos objetos que puedan ser producidos en serie y a gran escala. Este tipo de diseño resulta ser complejo porque debe ofrecer soluciones innovadoras, lo cual consiste en aplicar cambios a productos anteriores. Los factores que intervienen en el proceso del diseño son el contexto, el sujeto y el objeto. El diseño es el resultado de una idea que debe satisfacer una necesidad, la cual es demandada por el sujeto, es decir, el usuario a quien va dirigido el objeto. Entonces, el contexto se refiere a las circunstancias que rodean a la situación, en este caso, el espacio o comunidad a la que va dirigido el objeto. Finalmente, se define como objeto al resultado del diseño final, el cual satisface la necesidad y demanda del usuario. En el campo de la arquitectura, se han tenido varias innovaciones. El diseño arquitectónico es más sencillo con el uso de software. Otro campo en el que el diseño CAD ha tomado relevancia es en el modelado y la elaboración de piezas industriales con apoyo de máquinas y herramientas. En la industria manufacturera existen máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, barrer, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica. Por revolución, esta acción es realizada por técnicos en máquinas de herramientas. Los técnicos desarrollan su trabajo en talleres de mecanizado utilizando máquinas y herramientas para la fabricación de diferentes dispositivos, pero siempre siguiendo una línea de diseño de acuerdo a las necesidades del cliente. Actualmente existen entornos y centros de máquinas CNC, también llamado control numérico computarizado. Estas máquinas utilizan un software o programa de computadora con datos alfanuméricos según los ejes coordenados X, Y, Z del espacio, de manera que pueden controlar por sí mismos las velocidades y las posiciones de la pieza y la herramienta. El reto de hoy es el siguiente. Te sugerimos investigar las siguientes preguntas. ¿Qué es una patente? ¿Qué importancia tiene patentar una idea o innovación? Esta información te servirá para el tema de la siguiente sesión. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.